A lo largo de los siglos, la devoción y la fe ha sido refugio y motivo de tranquilidad y esperanza para muchos seres humanos. Se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Se fusiona con los valores, la cultura, la antropología y la historia de los pueblos, además del sentido espiritual. Sin embargo, con el fenómeno de las apariciones de la Virgen María, se vislumbra una sutil evidencia de la existencia de lo divino. He aquí los más relevantes paradigmas de apariciones de la Virgen María en el departamento de Boyacá y su trascendencia desde la época de la colonia hasta lo contemporáneo. En contraste con la violencia y la crueldad padecida por los súbditos de Quemuencha-Tocha, quienes eran exhibidos y castigados en maderos hasta la muerte, en la hoy llamada la Loma de los Ahorcados, ubicada en el Alto de San Lázaro de Tunja, encontramos 2 siglos después cómo yacía la imagen bienhechora de la Virgen del Rosario, intercesora frente a la epidemia de viruela vivida por los habitantes de la colonia. Su origen se remonta a tiempo atrás, cuando Fray Andrés Araje, misionero español, ve la necesidad de dotar la capilla con un cuadro de la Virgen del Rosario, y acude entonces a un pintor también español llamado Alonso de Narváez, quien vivía en la ciudad de Tunja, en Boyacá, para encargarle la imagen de la Virgen del Rosario, la cual fue exhibida en la iglesia de San Lázaro. Junto a la Virgen se retrató a San Antonio de Padua, fraile franciscano, y al apóstol San Andrés. La pintura, realizada sobre una manta de algodón indígena, cuenta con dimensiones de 111 centímetros de alto y 125 centímetros de ancho. Para 1562, la obra ya figuraba en la capilla de Santa Ana y perduró allí por más de una década hasta deteriorarse y quedar prácticamente difusa, luego de haber soportado años de humedad debido al desgaste de la capilla causado por factores ambientales que terminaron por estropear su techo pajizo, provocando un gran daño en la imagen. Incluso, debido a las deplorables condiciones en que terminó, el lienzo fue usado para secar maíz. En 1586, la pintura quedó en manos de una mujer devota de la Virgen María, llamada María Ramos, quien frecuentemente asistía a la capilla para intentar recuperar lo que había quedado de la obra, mientras rezaba rogándole a la Virgen que se presentara de alguna forma, siendo el día 26 de diciembre de ese mismo año, cuando, luego de haber rezado en la capilla, María Ramos se entera por una indígena de la milagrosa y maravillosa restauración de la pintura, la cual le permitió recuperar su brillo y sus colores. A partir de este suceso, la devoción hacia la advocación conocida como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se incrementó, conservándose hasta el día de hoy. Casi un siglo después de la restauración milagrosa, el 24 de agosto de 1628, en la iglesia de Nuestra Señora del Milagro del Topo, cuya construcción data del siglo XVIII, 2 monjas concepcionistas que se encontraban en sus aposentos detallan un brillo inusual sobre el manto blanco que conservan. Asombradas, se dan cuenta que además del misterioso brillo, en una charca cuya agua procedía de la lluvia, se había manifestado la Virgen del Milagro. Coincidencialmente, el arzobispo de Bogotá se encontraba allí por esos días, y luego de avistar la maravillosa advocación de la Virgen del Milagro, ordenó que las puertas del convento fueran abiertas para que la imagen pudiera ser vista y apreciada por las multitudes que se congregaran allí. Dos siglos más tarde, en 1823, vivía como mayordomo de fábrica don Andrés Mora, a quien se le encargó la misión de buscar la imagen de la Virgen del Amparo
para exaltar en el templo como patrona de Chinavita. Primero viajó a Bogotá, pero se regresó acongojado, pues no había logrado dar con el paradero de su encomienda. En el camino de vuelta, se encontró con un fraile de hábito franciscano y le comentó lo que le había sucedido. A lo que el fraile contestó que la imagen de la Virgen del Amparo se encontraba en Tunja, más específicamente en el convento de San Francisco, dentro de un canutillo de guagua. Una vez encontrado, detallaron entre dicho canutillo el milagroso lienzo de la Virgen del Amparo, el cual se encontraba deteriorado y borroso. Por esa razón, el fraile superior se lo obsequió al mayordomo para que se lo llevara a Chinavita. El mayordomo, en compañía del padre Ramírez de Chinavita, decide viajar de nuevo a Bogotá, esta vez para buscar un pintor que restaurara la pintura. Pero asombrosamente, el 1 de enero de 1824, la pintura apareció restaurada en la iglesia de Chinavita, sin que el pintor hubiera comenzado su trabajo. Ese mismo día, después de una misa celebrada por el padre José Joaquín Ramírez Urbieta, los devotos junto con el párroco acordaron que en la parroquia, la cual había sido fundada el 14 de septiembre de 1823, debía ser presidida por la advocación de la Virgen del Amparo. Por otra parte, en la época precolombina habitaban en Huicán los indígenas huicanes, los cuales se encontraban emparentados con los Uba y Tunebos, y cuyo líder era conocido como el cacique Guaycaní. El territorio de Huicán fue conquistado por el colonialista Hernán Pérez de Quesada, quien arribó con su ejército en busca de oro. Por temor a los españoles, los nativos se desplazaron detrás de la Sierra Nevada para resguardarse de ellos. Durante la conquista, en el conocido Peñón de los Muertos o de la Gloria, un cuantioso número de indígenas tunebos, al verse hostigados por los españoles, prefirieron lanzarse desde allí antes de ser dominados por los europeos. Para lograrlo, embriagaban con chicha a las mujeres y a los niños los introducían en múcuras de barro, las cuales cargaban en sus brazos las madres antes de saltar, con el propósito de impedirles sentir miedo. A comienzos de la conquista española y con la llegada de los misioneros se llevó a cabo la evangelización de los indígenas. Con el fin de ganarse la confianza de los Ubas y de los Huicanes, uno de los evangelizadores le ofreció al cacique Guaycaní un cuadro de la Virgen María. Sin embargo, este fue rechazado porque ellos ya tenían otro que la consideraban el más auténtico y sublime. Dicho retrato había sido entregado por un anciano, quien promovió su advocación, y por esta razón los indígenas se negaron a cambiarlo, confiando en que en esa representación mariana los ampararía. Guiados por la curiosidad, los españoles quisieron conocer la imagen a la que se refería el cacique, pero los Uba y Huicanes mostraron su negativa hacia la iniciativa europea, ocultándola en la cueva de la Cuchumba para procurarle mayor seguridad posible. A la Virgen se le rinde culto de hiperdulía o veneración, porque se reconoce la excelencia de la figura maternal, espiritual, y se invoca como intercesora en la tierra. H. Elmeken definió la fe como la propensión a creer, contra toda lógica, que sucederá lo improbable. Sin embargo, la fe no necesariamente es una creencia ciega o ilógica. Al contrario, se puede precisar como la expectativa segura de las cosas que se espera, a la demostración evidente de las realidades sutilmente contemplables.
corazón de amor, manto de protección, oraciones elevadas con pasión, plegarias levantadas en busca de misericordia, advocaciones celestiales que marcan la historia.